Santas y felices es la que pasó junto a ti, mi Dios. Maestro amado, Creador bendito, el santo sábado, tú eres el Señor. Descansaré bajo sus alas benditas, bajo su amor la paz seguiré, paz y alegría infinita. Bajo su amor la paz seguiré, paz y alegría infinita. Amén. Vamos a postrarnos de rodillas para la oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, estamos aquí reunidos para poder estudiar tus santas escrituras. Puedes ayudarnos a poder comprender tu palabra. Señor, puedas entrar en nuestros corazones y puedas grabar tu ley también, Señor, para que podamos cumplirla. Y también puedas ayudarnos en todo lo que vayamos a hacer en cuanto a la predicación. Y en este momento puedas ayudarnos a comprender tu palabra. Puedas ayudarme también y también puedas darme el carbón encendido en mis labios para que pueda hablar tu verdad. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos, a cada uno de ustedes. Un feliz santo sábado, hermanos. En este día santo que Dios mismo ha bendecido, ha santificado, vamos a estudiar la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a estudiar la naturaleza de Cristo. Anteriores sábados estudiamos en cuanto a la naturaleza del hombre, la naturaleza del pecado. Y bueno, el día domingo que pasó, también estudiamos a su profundidad. La hermana Marta, el hermano René, estuvieron y estudiamos el anterior domingo, así a su detalle, porque necesitamos nosotros realmente entender en qué condición nacemos, entender la naturaleza del pecado y también entender el estado de santidad la cual tenemos que llegar para poder ser salvos, para poder ser sellados, para poder recibir la lluvia tardía. Entonces nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día, necesitamos comprender en qué naturaleza vino Cristo para así defender la sana doctrina y también para poder alcanzar ese estado de santidad. Si nosotros no entendemos este tema, realmente vamos a perder nuestra vida eterna, hermanos. Por eso es importante y esencial entender en qué naturaleza vino Cristo.
En anteriores sábados estudiamos qué naturaleza nacemos. Entonces, con ese contexto vamos a continuar el tema, hermanos, porque si no entendemos en qué naturaleza nacemos nosotros, no entendemos la naturaleza del pecado, no entendemos las exigencias de la ley en cuanto a la justificación por la fe, no va a ser tan sencillo entender en qué naturaleza vino Cristo. Pero Dios nos ha dado su espíritu para poder vencer las tendencias, sean heredadas o cultivadas. Por eso vamos a estudiar este tema. Vamos a ir a Juan, el capítulo 1, el verso 14. Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a usar textos bíblicos y también el espíritu de profecía para poder cerciorarnos de lo que está escrito. Vamos a ir al Evangelio Juan, capítulo 1, el verso 1. Vamos a dar lectura todos a una sola voz. 1:14, Juan 1:14. A la voz de 2, 3. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Al hablar del verbo, ¿de quién se está refiriendo la palabra de Dios? ¿De quién? ¿De Cristo? Jesús. De Cristo Jesús. Aquel verbo fue hecho carne. Se refiere a Cristo Jesús, el verbo. Y vamos a ir a Isaías, el capítulo 9. Isaías 9, 6. Ya estaba en la profecía que Cristo vendría como bebé, primeramente, como nosotros nacemos, después niño, después joven y entrando a la adultez. Ya estaba en la profecía que Él vendría en forma humana, hermanos. Ya estaba, dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Desde el Antiguo Testamento ya se estaba dando la profecía de que vendría el Mesías, vendría el verdadero Mesías para que pueda vivir esa vida la cual nosotros vivimos, pero demostrarnos que se puede vivir sin pecar. Y quiero dar lectura a mensajes selectos, el tomo 1, la página 286, el párrafo 1 nos dice de la siguiente manera: la humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena áurea que une nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. Esto ha de ser nuestro estudio. Cristo fue un verdadero hombre, dio prueba de su humildad al convertirse en hombre. Sin embargo, era Dios en la carne. ¿Cuál ha de ser nuestro estudio? La encarnación de Cristo. Fue un verdadero hombre, hermanos, pero también era Dios. Cuando tratemos este tema, haríamos bien en prestar atención a las palabras pronunciadas por Cristo a Moisés en la zarza ardiente. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. Cuando nosotros tratemos este tema, hermanos, así como Dios le dijo a Moisés, aquí vemos que el mismo verbo, Cristo, le dijo a Moisés, quita tu calzado de tus pies. Cuando Moisés estaba en el desierto, 40 años, Dios lo llamó, pero era el verbo, era Cristo mismo quien le llamó. Y Cristo le dijo, quita tu calzado de tus pies. Ahora la mensajera del Señor utiliza este texto de Éxodo 3:5 en cuanto a la naturaleza de Cristo, en cuanto a la encarnación de Cristo. Cuando tratemos este tema, realmente tenemos que ver la importancia de la encarnación de Cristo.
la importancia de cómo Él ha venido a dar su vida por nosotros y también ha venido a darnos ejemplo, porque sabemos que Jesús nunca ha pecado, pero tenemos que entender el significado y la magnitud de este estudio. Deberíamos emprender este estudio con la humildad del que aprende con corazón contrito. Y el estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero que recompensará al escudriñador que cava profundamente en procura de la verdad oculta. Realmente tenemos que ser humildes para poder aprender este tema, poder escudriñar. Los que estamos buscando la verdad, va a ser de gran bendición poder estudiar este tema. Vamos a ir a Juan, el capítulo 1, el verso 1. Yo sé que es un texto muy conocido. Juan 1:1 en adelante, ¿ya? Juan 1:1. Vamos a buscar en la palabra de Dios y vamos a dar lectura a todos. También está en la pantalla. Vamos a dar lectura, hermanos, Juan 1 al 4. ¿Está bien? A la voz de 2, 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ustedes pueden seguir leyendo todo el capítulo 1 de Juan. Pero aquí vemos que refiriéndose al Verbo, se refiere a Cristo. Entonces, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Entendemos nosotros que Dios Padre es eterno, pero también el Hijo es eterno y el Espíritu Santo también. Los tres son uno, pero aquí está hablando especialmente del Hijo, quien hizo todas las cosas. Él hizo el universo, Él creó a Adán y Eva. En realidad vemos que el Hijo, Cristo mismo, estaba desde el principio. En otras palabras, que es eterno. Eso tenemos que entender, hermanos, que Cristo cuando se encarnó aquí en la tierra no existió desde ese momento, sino que existía desde la eternidad, Cristo Jesús. Y vemos en la historia, en Abraham, cuando vinieron a visitarle, entre ellos, ¿quién estaba? Estaba Cristo. Vemos que Él se ha encarnado en un momento antes de la historia para visitar a Abraham. Pero en la profecía estaba que Él tendría que dar su vida por nosotros y poder venir aquí a morir. Quiero dar lectura, Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 291, el párrafo 1. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. Ahí vemos que estaba ahí el Padre, pero Cristo existía desde la eternidad, pero como una persona distinta. Era la excelsa gloria del cielo, era el comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por Él con todo derecho. Vemos que era el comandante de todos los ángeles. Y Patriarcas y Profetas nos dice que después de Cristo estaba Lucifer, así como viendo, ella menciona una jerarquía celestial. Pero vemos que Lucifer realmente codició el lugar que Cristo estaba siendo glorificado. Glorificaban al Padre y seguían a Cristo allá en el cielo, hermanos. Pero en el corazón de Lucifer entró ese orgullo contra Cristo. Nos dice Proverbios 8:22 al 27. Esto no era robar a Dios, declara. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Entonces Cristo existía desde la eternidad, pero era uno con el Padre, pero era una persona distinta al Padre. Eso es lo que tenemos que entender en cuanto a Cristo Jesús, hermanos. Sigue diciendo Mensajes Selectos, el tomo 1. Ciertamente es un misterio que Dios fuera así manifestado en la carne, y sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos esperar comprender este tema.
La lección más humillante que el hombre tiene que aprender es que la sabiduría humana es nada y que es necedad el tratar de descubrir a Dios por sus propios esfuerzos. Tenemos que entender, hermanos, que nuestra sabiduría es vana. Aún así, tal vez vayamos a estudiar teología, tengamos un cartón, licenciatura en masterado. Si no somos humildes de corazón, no vamos a comprender este tema jamás. Y tenemos que entender que la encarnación de Cristo es un misterio. Sinónimos de misterio, ¿cuál sería? ¿Qué nos referimos cuando escuchamos la palabra misterio? Algo que no podemos explicar, es inexplicable, así como la naturaleza del pecado, el misterio de la iniquidad. La encarnación de Cristo, hermanos, es un misterio. Eso es lo que hay que entender. Si no entendemos que es un misterio, vamos a buscar por todo lugar, pero no vamos a hallar respuestas, porque hay muchas dudas, pero es un misterio, hermanos. Pero solamente con la ayuda del Espíritu Santo, como lo dice la mensajera del Señor, con la ayuda de la tercera persona de la divinidad, vamos a comprender este tema. Tenemos que humillar nuestros corazones para poder comprenderlo. Y como lo dice en Colosenses, el capítulo 1, el verso 26 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y vamos a seguir leyendo. Hebreos 10:5, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Así refiriéndose de que Cristo tendría que venir en forma humana. No podría venir así como Dios, hermanos. Él no podría venir como Dios a salvarnos a nosotros. Tenía que venir en una forma humana, así como nosotros somos. Así tenía que venir Cristo Jesús al mundo. Dios y Cristo sabían desde el principio en cuanto a la apostasía de Satanás y la caída de Adán, por el poder engañador del apóstata. El propósito del plan de salvación era redimir a la raza caída, darle otra oportunidad. Cristo fue designado como mediador desde la creación de Dios, para ser nuestro sustituto y garantía. Entonces vemos que ya sabían que Satanás apostataría, ya sabían de la caída de Adán. Entonces Cristo fue designado como nuestro mediador, nuestro garante desde la creación, hermanos. Desde la creación ya fue designado que Cristo vendría como un cordero sin mancha a dar su vida por nosotros. Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 293, el párrafo 2. Antes de que fuera hecho el mundo, se dispuso que la divinidad de Cristo estuviera revestida de humanidad. Me preparaste un cuerpo. Hebreos 10:5, dijo Cristo, pero no vino en forma humana hasta que hubo expirado la plenitud del tiempo. Entonces vino a nuestro mundo como una criaturita en Belén, así como dice Gálatas 4:4, nacido bajo la ley. Cuando ya vino el tiempo, Cristo tenía que venir como una criaturita, como un bebé. Tenemos que entender que Cristo es divino, hermanos, divino, pero su divinidad tenía que unir con la humanidad. Entonces esa unión nosotros no podemos comprenderlo. Para nosotros es un misterio, pero tenemos que saber que Cristo siempre ha sido divino, toda la eternidad santo, pero Él tenía que tomar nuestra naturaleza para unirla con la humanidad. Su divinidad unió con la humanidad. Y vamos a dar lectura a Lucas 1:35. Es un texto empezando para poder entender en qué naturaleza vino Cristo. Lucas 1:35. Vamos a dar lectura a todos, hermanos. ¿Ya? Lucas 1:35. Dice así, a la voz de 2, 3. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Entonces vamos a entender, cuando dice santo ser, hermanos, se está refiriendo a su divinidad. Y esto lo explico porque vamos a entrar a la parte de la explicación más controversial de la naturaleza de Cristo para poder entender. Y muchos sacan de contexto Lucas 1:35. Santo ser se refiere a su divinidad, porque vamos a comparar con Romanos 8:3. Y vamos a ver que cuando dice la palabra de Dios, santo ser, se refiere a su divinidad. Porque sabemos que María era virgen. Entonces Dios la llamó para que pueda ser la madre de Cristo. Y también tuvo un padre que se llamó el esposo de María, José. No entendemos nosotros a su totalidad plena cómo el Espíritu Santo vino sobre María. Pero sí sabemos que Cristo nació como cada uno de nosotros nacemos, así como un bebé. Y vamos a dar la explicación. ¿Cómo vino Cristo? Aquí voy a anotar. Y anótense también, hermanos, para que puedan estudiar en sus hogares o para que no se puedan olvidar. Aquí voy a anotar naturaleza santa. Aquí vemos la caída de Adán. Sabemos que Adán y Eva pecaron. Y después del pecado, todos nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa. Ahora, Cristo, ¿cómo vino? Con la naturaleza humana santa, o sea, antes de Adán, antes que Adán pueda caer, o con la naturaleza humana caída, o la naturaleza pecaminosa. ¿Con cuál vino Cristo, hermanos? ¿Con naturaleza santa o con naturaleza pecaminosa? Tenemos que entender con qué naturaleza vino Cristo, hermanos. Es muy importante entenderlo. Si decimos con santa, si decimos con pecaminosa, entonces aquí hay un debate entre muchas religiones, incluso dentro de la corporación adventista. Y peor, en los grupos de sostén propio, realmente ha sido controversial siempre en qué naturaleza vino Cristo. Pero ahora nosotros tenemos que entenderlo. En teología se llama prelapsaria y postlapsaria, o sería prelapsariano y postlapsariano, hablando en términos teológicos. Pero para poder entender, vamos a ir a Mateo, el capítulo 1. Mateo 1, ¿qué nos habla? ¿Quién ha leído Mateo, el capítulo 1? Genealogía de Cristo. Entonces, si nosotros vamos a Mateo 1, vamos a entender realmente en qué naturaleza vino nuestro Salvador. Dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y si nosotros nos vamos al libro de Lucas, el capítulo 3, 23 en adelante. En dos libros podemos encontrarlo, hermanos. Mateo 1, todo Mateo 1 y Lucas 3, 23 en adelante. En estos dos libros podemos encontrar la naturaleza de Cristo. Podemos encontrar la genealogía de Cristo en dos libros. Pero si nosotros examinamos verso 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Si sumamos 14 más 14 más 14, ¿cuánto nos da? 42. 42, sí, 14, 3. Hay 14 generaciones. Más 14 nos da 42 generaciones. Desde Abraham hasta David, dice. Entonces, si nos vamos a Lucas 3, hermanos, hay más de 60 generaciones hablando de Cristo Jesús. Entonces, vamos a ver que varían los números si contamos. Son más nombres hablando en Lucas 3 en adelante. Pero lo que vamos a notar aquí, lo importante es la genealogía de quiénes fueron los antepasados de Cristo.
Como nosotros sabemos, cada uno de ustedes tiene su genealogía, su papá, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo y así sucesivamente tenemos una genealogía. Así también Cristo tuvo, pero vemos que Él viene del linaje de David, hijo de Abraham. Entonces ahí nos narra todo el linaje. ¿De cuál tribu viene Cristo? ¿Y quién era Judá? ¿Quién era Judá? ¿Se acuerdan? ¿Quién? Y Jacob era hijo de Isaac. Isaac de Abraham de Taré. Entonces vemos que Judá viene del linaje de Cristo, o sea, de la tribu de Judá. Y Judá, ¿se acuerdan qué hizo? ¿Han leído en el libro de Génesis? Porque aquí vemos que dice Judá engendró de Tamar. ¿Quién era Tamar? Tamar era su nuera. Entonces ella, para prevalecer, ya que habían muerto sus dos hijos de Judá por ser malos, entonces Tamar se acostó con Judá. Entonces se hizo pasar por prostituta y se acostó con Judá. Entonces ahí nacen dos, Fares y Zara. Y Fares es el padre de Esrom, y de Esrom de Aram, y de Aram a Aminadab, de Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Entonces vemos que hay una genealogía. ¿Quién era Salmón? Salmón se casó con Rahab. ¿Y quién era Rahab? Prostituta de Jericó. Y Dios la perdonó a Rahab, porque vemos que cuando Josué estaban conquistando Jericó, fueron 2 espías, y ella les cobijó. Entonces Dios preservó su vida de Rahab. Y Salmón era un general del ejército, temeroso de Dios, se casó con Rahab. Y de Rahab vino Boz. ¿Quién es Boz? ¿Se acuerdan de la historia de Ruth? Ruth, Noemí. Entonces Boz engendró a Obed. Y Obed engendró a Isaí. Isaí fue el padre del rey David. Y así podemos ver que David engendró a Salomón. Y David, para tener a Salomón, ¿con quién se casó? Con Betsabé. Y se casaron así totalmente, que era aprobación de Dios. ¿O qué hizo David? Codició, hizo matar a su esposo, adulteró. Entonces vemos que al final Dios le ha perdonado a David. En Salmo 51 él da todo su arrepentimiento y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces vemos que en Salmo 51:5 él dice: en pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado. Entonces vemos que hay una genealogía, hermanos. Si analizamos cada uno de todos los abuelos, se podría decir, de Jesús, vemos que así como el rey Roboam, este ha sido uno de los peores reyes de Israel, que ha hecho traer los becerros, ha hecho adorar a otros ídolos, y vemos que ellos, así como Manasés también, Josías ha sido un buen rey, y así vemos, si podemos ver de cada uno, de toda la genealogía, hasta llegar a Sadoc, Akim, Eluit, Eleazar, Matán, Jacob. En el 16 dice: y Jacob engendró a José, marido de María. Entonces vemos que el abuelo de Jesús, ¿qué se llamó? Jacob. Pero si nosotros nos vamos al libro de Lucas, el capítulo 3, el verso 23 nos dice: y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años. ¿Qué libro, hermano? Lucas 3, 23. Y dice: como se creía, hijo de José, hijo de Elí. Vemos que en Mateo capítulo 1 nos presenta que el abuelo de Jesús se llamó Jacob, pero en Lucas 3 nos presenta que el abuelo de Jesús se llamó Elí. Entonces aquí realmente no se sabe a ciencia cierta quién era el abuelo de Jesús. Si bien aquí está redactando, si bien puede ser el padre de María tal vez se haya llamado Elí, y el padre de José se haya llamado Jacob, la genealogía de José, marido de María. Entonces, en capítulo 1 no podemos nosotros dar nuestra conclusión de que el padre de María se llamó Jacob. Entonces vemos que el abuelo de Jesús se llamó Jacob,
o Elí. Bien, esa parte no nos ha sido revelado en la palabra de Dios. No podemos hablar algo que no está escrito, solamente podemos ver que ahí también hay un misterio en cuanto al abuelo de Jesús. Porque yo siempre me he preguntado, ¿quién eran los abuelos de Jesús, los padres de José, los padres de María? ¿Qué se habrán llamado? Pero vemos que Dios ha escogido a José y a María. Y si ha escogido a José y a María, tenía que escoger también a hombres y mujeres que puedan criar a los padres de Jesús. Así vemos que José y María han sido escogidos para que puedan criar al Hijo de Dios. Vamos a ir a Romanos, el capítulo 1, el verso 3 nos dice: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Y vamos a dar lectura a mensajes selectos. El tomo 1, la página 290, el párrafo 1 dice: Cristo no tomó la naturaleza humana en forma aparente, la tomó de verdad. En realidad poseyó la naturaleza humana, era el hijo de María, era de la simiente de David. De acuerdo con la ascendencia humana, se declara de él que era hombre, el hombre Cristo Jesús. Aquí vemos que la hermana Huay dice, tomó la naturaleza humana, no la tomó en forma aparente. En realidad, Cristo era uno como nosotros, y vamos a dar lectura al deseado de todas las gentes para poder comprender en qué naturaleza vino Cristo. La página 32, el párrafo 3 nos dice: habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Entonces, ¿qué dice el deseado de todas las gentes? Habría sido una humillación para Cristo venir en esta naturaleza, hermanos. Aquí vemos la caída de Adán. Antes del pecado, Adán era santo. Adán no necesitaba ejercitar fe, porque para poder amar a Dios le salía de su corazón y no tenía tendencias al mal, no tenía propensiones hacia el pecado. Pero cuando él cayó en la tentación, él obtuvo una naturaleza pecaminosa. Y ahora el deseado de todas las gentes nos dice que hubiera sido una humillación para Cristo venir en esta naturaleza de Adán antes que él pueda caer. Entonces él tenía que venir en la naturaleza pecaminosa o naturaleza caída. Caída o pecaminosa es sinónimo, hermanos. Caída o pecaminosa es un sinónimo. Tal vez con la palabra pecaminosa nos estamos imaginando que tenía que ser pecador, pero en realidad vemos que ¿qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley. Pecado no es nacer del vientre, no es tener naturaleza pecaminosa. La palabra pecaminosa en naturaleza significa que nosotros nacemos con las tendencias a caer, pero Cristo tenía que venir con naturaleza caída, hermanos, para demostrarnos que sí se puede vencer el pecado. Y ahora el deseado nos dice, para él hubiera sido una humillación venir en la naturaleza de Adán antes de su caída. Y vamos a seguir leyendo. Más o menos habían pasado por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Entonces vamos a entenderlo, queridos hermanos. Aceptó los efectos de la gran ley de la herencia y la historia de sus antepasados terrenales demuestran cuáles eran aquellos efectos. Un ejemplo vamos a dar. La herencia que Cristo recibió en cuanto a su forma física fue de que Él tenía que venir con la misma estatura la cual nosotros tenemos, o sea, en lo físico. Sí, de los hombres caídos. ¿Cuánto medía Adán? Aproximadamente
4 metros, porque no he encontrado ningún escrito que diga 4 metros, hermanos, pero aproximadamente era 4 metros. Tal vez habrá sido un poco más. Podemos ver que 4 metros, hacia el techo será 4 metros. ¿Sí, no? Tal vez hasta el techo medía Adán. Entonces, en lo físico, Cristo no podía venir así como Adán. Tenía que venir como uno. En lo físico, hermanos. La tez de Adán, ¿cómo era? Era hermoso, ¿verdad? Pero Cristo tenía que venir como los judíos de ese entonces y como nosotros, así medio con una tez oscura. Vemos que Adán realmente físicamente era hermoso, hermanos. Pero Cristo tenía que tomar la gran ley de la herencia en ese aspecto de lo físico. Pero nos dice en el deseado que también tenía que tomar en su interior. En su interior también tenía que tomar. Aceptó los efectos de la gran ley de la herencia de sus antepasados terrenales. Entonces, para entender qué es la gran ley de la herencia, vamos a leer Hogar Cristiano, ¿ya? El Hogar Cristiano, la página 153, el párrafo 3. Ustedes van a esa página y ahí hay un título que dice la gran ley de la herencia. Y voy a dar lectura para poder entenderlo. La condición física y mental de los padres se perpetúa en su posteridad. Entonces, ¿qué es la gran ley de la herencia? Primero, en la condición física y también en la mentalidad. La condición física y mental es la gran ley de la herencia. Este es un asunto que no se considera debidamente. Cuando quiera que los hábitos de los padres contraríen las leyes físicas, el daño que se infligen a sí mismos se repetirá en las generaciones futuras. Entonces entendemos qué es la gran ley de la herencia. Es la condición física y mental de los padres. Entonces, cuando nosotros nacemos con la gran ley de la herencia, también nacemos con la condición mental y moral. Por fuera somos idénticos a nuestros padres, a nuestros abuelos. Y por dentro también, en carácter, nos asemejamos a nuestros padres por parte a nuestras generaciones pasadas. Y Cristo dice que tenía que venir uno como nosotros, con la naturaleza caída del hombre. Por eso vemos que en el deseado de todas las gentes dice, y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Y Mateo 1 vemos toda la genealogía de Cristo, vemos el antepasado terrenal de Cristo Jesús. Entonces Cristo tenía que venir con nuestra naturaleza caída, o también podríamos decir con nuestra naturaleza pecaminosa. Pero vamos a entender cómo Él ha podido vencer entonces. Porque sabemos que Cristo nunca cometió pecado. Pecado es infracción de la ley. Y el 10º mandamiento nos dice no codiciarás. Y para codiciar yo no necesito el acto, solamente el pensamiento. La mente. Y con la mente pecamos, con el pensamiento pecamos. Sí. Pecamos al codiciar. Codiciar es aquí en el pensamiento, hermanos. Entonces, ¿qué hizo Cristo y cómo hizo para no pecar en la mente también? Vamos a leer Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí dice, porque lo que era imposible para la ley. ¿Qué era imposible para la ley? Nadie podía guardar la ley, hermanos, porque no hay ningún justo. No hay ningún justo, queridos hermanos. Pero había hombres, así como Elías, como Enoc, que realmente han podido alcanzar ese estado de santidad. Pero aquí vemos que ninguno ha podido guardar esa ley toda su vida sin pecado. Y dice, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Qué entendemos por semejanza?
¿Será tal vez con la palabra igual? Semejanza, podemos ver que es como parecido. No puede ser sinónimo de igual, porque Dios creó a Adán y Eva semejantes a Él, pero no les creó iguales a Él. Entonces la palabra semejante puede referirse a parecido. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces vemos que cuando Cristo vino en nuestra naturaleza caída para poder vencer el pecado, para poder vencerlo en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el griego, la palabra homoioma quiere referirse en cuanto a semejanza. Semejante. Entonces, la palabra semejanza es sinónimo de parecido. Entonces, Cristo tenía que venir parecido a nosotros. Y vamos a citar lo que dijo la mensajera del Señor en cuanto a Romanos 8:3. Se encuentra en la Signs of the Times el 16 de enero de 1896. El título, Sin Condemned in the Flesh. Sería en español, el pecado condenado en la carne. Y dice así: Satanás declaró que era imposible que los hijos e hijas de Adán guardaran la ley de Dios, y así acusó a Dios de falta de sabiduría y amor. Si no podían guardar la ley, entonces había culpa del legislador. Los hombres que están bajo el control de Satanás repiten estas acusaciones contra Dios al afirmar que los hombres no pueden guardar la ley de Dios. Entonces vemos que Satanás primeramente acusó ¿a quién? A Dios de que nadie puede guardar la ley. En el cielo él transgredió la ley, porque pecado es transgresión de la ley y la ley es eterna. Entonces Lucifer tenía que transgredir la ley para ser un pecador, y le acusó a Dios diciéndole: tu ley nadie puede guardarla. Entonces Cristo tenía que venir para poder demostrar que sí se puede guardar la ley de Dios. Y si Cristo hubiera venido con la naturaleza de Adán antes de su caída, hubiera sido una injusticia, porque cuando Adán estaba en el paraíso, para él era guardar la ley un privilegio. Él no necesitaba ejercitar esa fe que nosotros sí necesitamos ejercitar. No tenía tendencias al mal, no tenía propensiones hacia el pecado. Entonces Cristo tenía que venir con esta naturaleza para así demostrarnos que sí se puede guardar la ley en nuestra condición caída. Pero ahora nos dice que los hombres que están bajo el control de Satanás repiten esas palabras: nadie puede guardar la ley. ¿Han escuchado? Hay hombres y mujeres que dicen: nadie puede guardar la ley. Pero aquí nos dice que son hombres controlados por Satanás, al afirmar que los hombres no pueden guardar la ley de Dios. Jesús se humilló a sí mismo, revistiendo su divinidad con la humanidad, a fin de poder erigirse como cabeza y representante de la familia humana, y tanto por precepto como por ejemplo, condenar al pecado en la carne. Condenar el pecado en la carne significa vencer al pecado, vencer a la tentación, vencer al diablo en nuestra condición pecaminosa. Eso significa condenar al pecado en la carne, hermanos, y desmentir las acusaciones de Satanás. Entonces vemos que Cristo tenía que venir para poder cumplir esa ley que Satanás dijo nadie puede cumplirla. Vamos a leer Primeros Escritos, la página 150, aquí voy a anotar. Primeros Escritos, 150, el párrafo 2. Los ángeles se postraron ante él, ofrecieron sus vidas. Jesús les dijo que con su muerte salvaría a muchos, pero que la vida de un ángel no podría pagar la deuda. Solo su vida podría aceptar el Padre por rescate del hombre. También les dijo que ellos tendrían una parte que cumplir, estar con él y fortalecerlo en varias ocasiones, que tomaría la naturaleza caída del hombre y su fortaleza no equivaldría siquiera a la de ellos. Entonces, cuando los ángeles
se enteraron que Cristo vendría en la condición caída del hombre, ellos se postraron y ellos mismos dijeron: nosotros queremos morir, nosotros queremos ir en vez de ti. Pero la vida de un ángel no podría pagar el precio, hermanos, por nuestra redención. Cristo tendría que venir en su condición caída, pero aquí me asombra que los mismos ángeles ofrecieron sus vidas. Pero Satanás también se reunió con sus ángeles caídos, hermanos. ¿Creen que Satanás tiene concilios o no? Con sus demonios. Vamos a exterminar a los que guardan los mandamientos de Dios. Ellos se han reunido también para poder exterminar al pueblo adventista. Nos dice Deseado de todas las gentes, la página 90, el párrafo 3. En los concilios de Satanás fue determinado que él debería ser vencido. Satanás con sus demonios se unieron en uniones ilícitas. Y ellos dijeron: Cristo va a venir a poder dar la vida por ellos. Tenemos que vencerlos sí o sí. Ningún ser humano había venido al mundo y escapado del poder del engañador, porque todos hemos caído en la transgresión. Entonces todos estábamos bajo las garras del enemigo, todos, hermanos. Entonces ningún ser humano, dice, las fuerzas de la confederación del mal fue puesto en su camino para entablar guerra contra él, y si fuera posible prevalecer sobre él. Y sigue diciendo: Satanás se alegró de nuevo con sus ángeles de que por haber causado la caída del hombre, lograba hacer descender al Hijo de Dios de su excelsa posición. Dijo a sus ángeles que cuando Jesús tomara la naturaleza del hombre caído, podría vencerlo e impedir el cumplimiento del plan de salvación. Satanás, hermanos, se alegró con sus demonios cuando él entendió que Cristo vendría en la naturaleza del hombre caído. Satanás se alegró y dijo: yo voy a vencer a Cristo. Si le vencí a Adán, y Adán teniendo la naturaleza santa o la naturaleza inmaculada, yo lo vencí, con más razón a Cristo, porque Él va a venir con la naturaleza pecaminosa. Entonces yo lo voy a vencer sí o sí. Eso dijo Satanás, hermanos. El mismo Satanás dijo: yo lo voy a vencer, porque él se enteró que Cristo vendría con la naturaleza caída. El mismo Satanás aseguró que Cristo vendría con naturaleza del hombre caído. Y él dijo: sí o sí lo voy a vencer. Pero ¿venció, hermano, Satanás o no? ¿Quién fue vencido? Satanás fue vencido. Cristo venció al mal, venció al tentador. ¿Sí, hermano? Hoy también podemos vencer por la sangre de Cristo, por su palabra, por el testimonio de Cristo. Podemos vencer también al enemigo, ¿no? Amén. Podemos nosotros vencerlo. Podemos vencer al enemigo, pero no con nuestras propias fuerzas. Que la fuerza humana y la divina puedan unirse y poder vencer. ¿Qué dice Filipenses 4:13? ¿Y eso también requiere al pecado, o se refiere al pecado también? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta el pecado, hermanos, podemos vencerlo en Cristo Jesús. Vemos la tentación de Cristo en Mateo 4. Cómo Satanás tentó a Cristo. Y ustedes pueden leer todo Mateo 4, cuando le llevó y le dijo: todos los reinos te daré si postrado me adorares. Y Cristo le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Primeramente le presentó las piedras, porque Satanás sabía que Cristo podría usar su divinidad para convertir esas piedras en pan. 40 días, 40 noches en ayuno. Entonces su naturaleza humana requería comer, hermanos. Entonces Cristo no se dio a la tentación, porque ser tentado no es pecado. Y así nos dice The Signs of the Times, el 16 de enero de 1896, el párrafo 2. Fue sometido a las tentaciones más feroces que la naturaleza humana puede conocer, pero no pecó, porque el pecado es transgresión de la ley. Por fe se aferró a la divinidad, así como la humanidad puede aferrarse al poder infinito a través
de Él. Entonces entendemos aquí que Cristo no utilizó su divinidad para poder vencer al enemigo, sino que se aferró por fe a su Padre. Aunque fue tentado en todos los puntos, así como los hombres son tentados, no pecó, no entregó su lealtad a Dios como lo hizo Adán. Nunca vamos a poder entender, hermanos, cómo fue tentado, porque tenía que ser también a su condición, la de Cristo. Así como nosotros somos tentados, Satanás tentó a Cristo. Cuando Jesús entró en el desierto, fue rodeado por la gloria del Padre, absorto en la comunión con Dios. Se sintió elevado por encima de las debilidades humanas, pero la gloria se apartó de él y quedó solo para luchar con la tentación. Se nos dice que cuando Cristo entró al desierto, entró rodeado por la gloria del Padre. Con la gloria del Padre, él entró al desierto para poder vencer. Pero cuando Satanás vino, quedó solo. Quedó solo, hermanos, cuando Satanás vino a poder tentarle. Esta le apremiaba en todo momento. Su naturaleza humana rehuía el conflicto que le aguardaba. ¿Qué rehuía? Escapaba, porque él no quería entrar en el conflicto, pero Satanás vino en ese momento y la gloria del Padre ya no estaba con él. Estaba solo en la tentación. Nos dice en Signs of the Times el 16 de mayo de 1895. Tenemos muy a menudo el hábito de pensar que el Hijo de Dios era un ser tan enteramente exaltado sobre nosotros, que es una imposibilidad para Él entrar en nuestras pruebas y tentaciones, y que no puede simpatizar con nosotros en nuestras debilidades y flaquezas. Muchas veces, hermanos, nosotros mismos tenemos la idea de que cuando Cristo vino a la tierra, ha sido para Él fácil vencer la tentación porque Él era Dios. Tenemos esa mentalidad que Cristo no entra en nuestras tentaciones, no entró en nuestras tentaciones y nuestras flaquezas porque para Él ha sido fácil vencer al enemigo, pero realmente no era así. Esto es porque no tomamos en cuenta su unión con la humanidad. Él tomó sobre sí la semejanza de carne de pecado y fue hecho en todos los puntos como sus hermanos. Muchas veces pensamos de esa manera. Pero realmente, hermanos, vemos que cuando Cristo vino a poder encarnarse, Él vino y nos demostró que sí se puede vencer el pecado. Él fue tentado. Cuando nosotros somos tentados, muchas veces cedemos a la tentación. Pero sabemos que cuando en ese momento estamos por ceder, tenemos que entender que Cristo mismo fue tentado en esta tierra. Cristo, cuando estaba en la tierra, incluso sus tentaciones fueron mucho más las de nosotros. Pero así tenemos que entender que Él nunca, ni en pensamiento, pecó. Y hay tantos vientos de doctrina en cuanto a este tema, que solamente los que tienen la ayuda del Espíritu Santo van a comprender realmente en qué estado de santidad tenemos nosotros que lograr para poder ser sellados, para poder recibir la lluvia tardía. No estamos en ese estado, entonces vamos a perdernos. Y con la luz que hemos recibido, aún más se nos va a exigir que realmente defendamos esa doctrina con un escrito está, hermanos. Que Dios les bendiga grandemente y podamos seguir en ese camino de el cristianismo. La noche ya pasó, el día ya se fue, te encuentras otra vez tan triste como ayer. Viviste siempre lleno de tristezas, tu corazón sintió las decepciones. Hay una esperanza para tu vida hoy. Solo
existir, una razón para vivir y de ser feliz. Solo Jesús es el camino de verdad y sé que pronto volverá por su grey, por mí, por ti. La vida pasará, todo terminará y este mundo pronto ya acabará. Cristo hoy te llama con su amor eterno, no lo rechaces más. El tiempo acaba, una mansión te ofrece el Señor para ti. Solo un Dios, una razón de existir, una razón para vivir y de ser feliz. Solo Jesús es el camino de verdad y sé que pronto volverá por su grey, por mí, por ti. Las ambiciones que el mundo te ofrece solo son vanas y vacías sin valor. No pierdas tiempo en cosas mundanales. Acepta a Cristo y tu vida cambiará. Solo Jesús es la razón de existir, es la razón para vivir y de ser feliz. Solo Jesús es el camino de verdad y sé que pronto volverá por su grey, por mí.